Mi nombre es Cristian Andrés Ospina. Este es un video para la parte 3 del componente práctico de la materia del curso Diseño de Planta. Entonces comenzamos, tenemos que hacer una distribución de planta del área logística y la parte de producción de una planta de producción de plásticos biodegradables. Entonces vamos a empezar hablando un poco del producto con el cual va a trabajar la empresa. Son bolsas de plástico biodegradables que tienen una mezcla entre almidones de papa y de diferentes productos vegetales, con algunos aceites y celulosa, y con la adición de una tecnología DOW, que lo que le permite es esto lo que le permite ser biodegradables, porque esa tecnología lo que ayuda es a descomponer más rápido los enlaces del plástico, para que ese se degrade no en 500, ni 200, ni 300 años, sino un máximo de 24 meses, o sea, 2 años, sea totalmente biodegradable. Bueno, entonces, para empezar, lo que tuvimos que hacer fue un estudio de la planta, el cual nos dieron, unos segundos de producción, ¿no? Entonces aquí había unos subprocesos que se identificaron, y con base a eso teníamos que hacer unos pequeños cálculos para saber cuántas máquinas se tenían que usar en la producción. Básicamente lo primero que yo vi en esto fue que se tenía que usar, que era muy manual. Entonces, por ejemplo, en la parte de secar decía que eran 55 máquinas, lo que para mí es demasiado. Entonces toda esta parte, analizando y haciendo pues cálculos y viendo pues las máquinas, y también analizando el espacio que teníamos dentro de la planta, que era un espacio de 8 metros por 10.73 metros, teníamos que buscar máquinas que fueran acordes, y entonces encontramos máquinas, por ejemplo una máquina que tenía todos esos procesos. Después de la mezcla y el polimerizado que se hacía, que ahí se le agregaba el DW, esta máquina lo que hacía era filtrar, lavar, secar, extruir, soplar y embobinar todo en una máquina. Entonces lo que hizo fue que de la cantidad de máquinas digamos, el estudio se hizo, se redujo mucho por la automatización de estos productos, ¿no? De este tipo de máquinas. Entonces, eso es una planta totalmente automatizada, el cual optimiza el espacio, optimiza la producción, y se puede producir mucho más y mucho más rápido, y es mucho más eficiente la producción de la planta. Bueno, entonces, el análisis de los resultados. ¿Qué es lo que vimos nosotros? A ver, esas son las capacidades de diseños, capacidad efectiva, producción real. Esto lo hablaremos más adelantico, pues cómo se sacó y qué fue lo que se hizo allí. Pero el análisis, lo acabé de decir, por ejemplo, en algunos subprocesos que hablamos del filtrado, el lavado, el secado y la extrusión, todo eso lo realiza solo una persona. Entonces, una máquina. Entonces ahí se redujeron mucho, digamos, porque con ese análisis eran 87 máquinas, y aquí ya estábamos hablando solo de 6, estamos hablando solo de 6 máquinas, que obviamente en algunos subprocesos, ya entrando un poco más, se pueden añadir un poco más. De pronto el proceso de empaque, se puede añadir otra mesa, o se puede automatizar, porque esa parte no la automatizamos, se quedó así manual. Pero entonces con estas 6 máquinas se hace muy productiva la planta. Se tiene, podemos decir, una eficiencia y una utilización muy buena de la planta y del espacio como tal, y eso fue lo importante que se hizo en este análisis. Bueno, ahorita la capacidad de la planta, eso sí, la capacidad efectiva. Entonces la capacidad efectiva es básicamente lo que se puede hacer. La capacidad de diseño es lo que se puede hacer en un día de producción, ¿no? Entonces digamos que si tienen 61.67 bolsas, que eso es con los tiempos que nos dieron ellos, pero la capacidad efectiva de la planta son 52 bolsas por turno, ¿cierto? Eso es lo que se tiene, digamos que eso es por operario, ¿no? Eso es como por operario, porque eso se da por minutos. Entonces aquí la capacidad efectiva de la planta se da en 52.42 bolsas en un turno de 8 horas por persona, ¿cierto? Y la producción real, ya sumando, digamos, tiempos de producción, tiempos de desplazamiento de materiales y esas cosas,
que vemos que los desperdicios en producción, los desperdicios de tiempos muertos, la producción real de la planta sería de 44.5 bolsas por, por operario, ¿no? Por operario de cada máquina. Entonces es una producción muy buena. También vemos que la eficiencia es del 61% y la utilización de la planta en cuanto a materia prima, espacio, es del 85%. Bueno, aquí vemos cuál es el diseño seleccionado para la unidad de empaque. Pues la unidad de empaque básicamente se usa una caja de cartón estándar, una caja de cartón con las medidas que se dan metros. Eso serían 60 centímetros por 60 centímetros y una altura de 50 centímetros, en el cual dentro de una caja estarían 9 rollos acomodados de forma vertical. Y eso sería porque en este diseño de empaque se acomodan las bolsas en rollos, ¿no? En rollos, ¿cierto? Cada rollo pesa 1.2 kilos y cada rollo tiene alrededor de 200 a 250 bolsas individuales. Bolsas creo que son, sí, de 10 kilos, de 10 kilogramos. Bueno, entonces, ¿qué capacidad de almacenamiento tenía el almacén? Entonces aquí vemos un poco, ¿no? Desde un poco resumido qué es lo que es el almacén. El almacén se hizo... Bueno, aquí el almacén de producto terminado, primero vamos a ver de la estiba. La estiba es de 1.20 por 800 milímetros. Esa mando de 1,20 m por 800 centímetros. En esta estiba se añadían 13 cajas a lo ancho de la estiba y 20 a lo largo para un total de 260 cajas. De 9 rollos cada una, se apilaban en 13 filas de caja, lo que soporta un peso de 3.000 kilogramos. En este caso soportaría el peso de los rollos y las cajas. Bueno, entonces cada rollo, como dije anteriormente, pesa 1.2 kilos. La cantidad de estivas, la cantidad de cajas en una estiba son 780 cajas. Y bueno, entonces ahí hablando, el peso total de una estiva es de 2.808 kilos, ya pues con todo el producto terminado. Bueno, entonces se van a utilizar unas estanterías InDrive, que más allá se las mostraré cómo son. En cada estantería se pueden almacenar 12.480 cajas en 16 estivas. Si son 3 estanterías, sería un total de 37.440 cajas de producto terminado. Y en esto serían un total de 336.960 rollos de bolsa biodegradable lista para su distribución. Ahí ya ha pasado por todo el proceso productivo, por la impresión, el corte, la distribución, todo. Entonces ahí ya está. Eso sería el producto terminado de la planta. Bueno, aquí tenemos un poco el diseño, un poco en diseño en 3D y en 2D simple, que se dice el diseño también. De eso nos permitirá, primero son estanterías de 4 niveles y se tendrá que mover con montacarga por el peso de la estiba, y el producto terminado. Y aquí está más o menos no, aquí está el diseño de cómo será y cómo se va a distribuir la planta, el área de producto terminado de la planta. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de la secuencia de flujo de los materiales, ¿no? Pues lamentablemente no se ve muy bien, no tengo muy buena resolución, pero en la parte derecha vemos lo que es la planta, ¿no? Como tal, la planta de producción, donde tenemos las 6 máquinas que utilizaríamos. Entonces, digamos, el cuadro negro es el área de empaque. El rectángulo grande gris es la máquina extrusora que cumple todas las funciones que dije como antes, de filtrado, secado, extruir y embobinado. Todo esto lo hace esta máquina. Después viene la otra máquina más pequeña, que es la que hace la caja gris o el cuadro gris pequeño, que es lo que hace el corte y también la impresión de las bolsas, ¿no? Y las 3 primeras son para la parte de polimerizar y también para la parte del mezclado de los ingredientes, que ahí está el mezclado de los almidones, del aceite y también de la tecnología 2DW, que es la que le ayuda a ser biodegradable. Básicamente es esto. Lamentablemente pues no se ve muy bien, pero ese es el flujo de la
de la, de la planta. Entonces empezamos con el mezclado de la materia prima. Después vemos que pasa a la zona de extrusión, que ya como sabemos tiene muchos procesos. Esa es la máquina, digamos, más importante de la planta, que es el rectángulo grande, el rectángulo gris grande. De ahí pasan unas bobinas, él deja eso embobinado y esas bobinas, esos rollos, pues los pasa al área de corte y de impresión para que ahí ya salga el producto terminado al área de empaque, que es la mesa negra grande. Y entonces ahí vemos que primero de todo podemos analizar que la planta tiene mucho espacio, ¿cierto? Vemos que tiene mucho espacio, se puede añadir más máquinas, se puede añadir por ejemplo otra mesa para, para empaque, pero pues como el flujo de la máquina, porque esta máquina de extrusión hace alrededor de 70 kilogramos de rollos por hora, entonces digamos que no está trabajando al 100% de su capacidad, entonces por eso no es necesario poner otra mesa. Pero en términos generales, o sea, hay mucho espacio libre, hay mucho espacio entre los pasillos para para la operación de las máquinas, y es una distribución que, que, que para mí es una distribución correcta porque deja muchas libertades, es una distribución que ayuda mucho a la producción, no se interconectan o no se entorpecen procesos entre sí, y el movimiento de proceso en proceso es muy corto. Entonces es una gran distribución y eso es lo que yo hice, y pues quedo atento. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vemos un poco cómo es la planta completa, ¿cierto? Esta es la planta completa. El área de producción y de materia prima y de almacenamiento es la zona que está en gris. Ya. Y eso es todo. Muchísimas gracias.